Rostros que dejan huella es una presentación de los parques temáticos Los Aleros, la Venezuela de antier y la Montaña de los Sueños. Este Día del Trabajador celebra con tus compañeros en nuestros parques temáticos. Del 1 al 4 de mayo, entrada especial de $15 por persona, incluye degustación de sabores típicos. Celebra con tus compañeros en los mejores parques del país. Reservas al 0412-425-8546. Campo Rico es la marca. Pruebe el queso amarillo de búfala, la crema de leche o natilla y el requesón. Sin discusión, Campo Rico es la marca. El Hotel Convención Boutique de Mérida es el lugar de encuentro de quienes nos visitan y de sus familias. En la avenida Alberto Carnevali, vía La Hechicera. El Centro Odontológico de la doctora Berta Farías en Caracas y en Mérida te permite sonreír sin límites. Puragua Express, el mejor seguro para tu salud y la de tu familia. Y ahora, para tu comodidad, el envase de medio litro de agua purificada. Puragua Express en el Centro Comercial Alto Chama. Pare de sufrir. Si tiene plagas en su casa, comercio o industria, Fumigaciones Mahoma se las exterminará. Contamos con productos de alta calidad, supervisados por profesionales capacitados y debidamente certificados por todos los organismos competentes. Disfrute de un ambiente saludable y libre de plagas gracias a Fumigaciones Mahoma. Sonido Impacto 22. Venta y alquiler de equipos audiovisuales en el segundo piso del Centro Comercial Las Tapias. Asociación Cooperativa Cicerca le ofrece todo lo que se elabora con cemento, ferretería en general y asesoría a las comunidades organizadas. En la Avenida Centenario de Ejido, entre el Centro Comercial Centenario y el Villa Suite, de la mano con la comunidad. Este es el mensaje de civismo. Nada es más despreciable que el respeto basado en el miedo. Si no somos libres, nadie nos respetará. Este fue el mensaje de civismo. Amigas y amigos, me complace presentarles una nueva entrega de su espacio Rostros que dejan huella. Hoy vamos a mostrarles el rostro de Laura Luciani Toro. Y Laura nos va a contar parte de la historia de su vida. Y como ya es tradición en este espacio, en el primer segmento conoceremos la fecha en que nació Laura, dónde nació, sus padres, sus hermanos. Si queda espacio, entonces comenzaremos a escudriñar cómo fue su niñez, dónde la disfrutó y posteriormente sus estudios hasta llegar al día de hoy. Laura, gracias por aceptar nuestra invitación y por estar con todos nosotros. No, bueno, Tuto, primero, muchísimas gracias por permitirme este espacio. Yo me siento muy honrada. Déjeme decirle que cuando recibí su invitación y leí de qué se trataba, yo me sentí realmente muy emocionada y honrada, pues, de usted haberme permitido este espacio. Pues yo de verdad lo felicito porque está haciendo una labor muy bonita y me siento, le repito, honrada por usted haberme permitido estar en este proyecto tan bonito.
Entonces comencemos Sí, como no, con todo gusto. a contar A la orden, la sí. historia. ¿Cuándo nació Laura? Bueno, mire, yo nací un día de la chinita, un 18 de noviembre. No me llamo Laura Chiquinquirá porque no soy maracucha, soy andina. Nací en esta ciudad de Mérida, aunque mucha gente cree que nací en Caracas, pero no. Yo nací acá en Mérida, nací en el que hoy día es Camiula, era el hospital, la maternidad de Mérida. Allí nací un 18 de noviembre de un año 1900. X dijo Celia Cruz en 1900.com. O sea, en el siglo pasado. En el siglo pasado, nací un 18 de noviembre de 1900.com, dijo Celia Cruz. Muy buena respuesta. Bueno, mi madre, una señora ama de casa, mi padre, un señor inmigrante italiano que llegó a esta ciudad. Pues bueno, hicimos vida en esta ciudad hasta que yo tuve un año. Después que yo tuve un año, decidieron irse a Caracas y ahí es donde la gente cree que yo soy caraqueña porque yo hablo muy, muy caraqueño, ¿no? Entonces, hice mi niñez en la capital, Ajá. en Caracas. Y tu mamá y tu papá, ¿cuál es su nombre? Bueno, mi mamá se llama Adela del Carmen Toro Monsalve, nació en el Vallecito. Y mi papá se llama Luigi Luciani, nació en Teramo, en una provincia de Roma, en Italia. Bueno, se conocieron en esta ciudad. ¿Y cómo llegó tu papá a Venezuela? Bueno, se vino mi abuelo, se vino de Italia con la Segunda Guerra Mundial, con aquella cosa, y mi papá llegó acá de 19 años de edad, también junto con mi abuelo, huyendo de la guerra, pues, huyendo de la guerra y de esa situación que se dio en Europa. Y entonces, bueno, llegaron acá y mi abuelo no se aguantó, se fue. Mi abuelo sí se No fue. se acostumbró. No, mi abuelo no se acostumbró. Mi papá sí, llegó y se quedó, pues, se quedó acá, hizo vida acá y murió acá. ¿Y cómo muy llega joven. a Mérida? ¿O cómo conoce a tu mamá? Llegó aquí a Mérida, llegaron aquí a Mérida, él trabajaba en construcción y mi mamá, pues la verdad que esa historia de cómo se conocieron, no sé, pero se conocieron aquí en Mérida, pues. Y bueno, se casaron y somos 3 hermanos, una hermana mayor, yo soy la segunda, y mi hermano menor. Mi hermano está en Acarigua, mi hermana está en Caracas y yo estoy acá, pues. ¿Cómo se llama tu hermana? ¿Y Mi cómo hermana se llama tu hermano? Mi hermana mayor se llama Carmen Elena y mi hermano se llama Luis Gabriel. Y ellos dos, pues mi hermana es poco mayor que yo, 3 años mayor, y yo soy mayor que mi hermano 8. Yo sí soy mucho mayor que mi hermano, digamos, el más pequeño de la familia, ¿no? Y bueno, Es decir, que cuando nació tu hermano, tú tenías un juguetico. sí, cuando mi hermano nació, yo te dije, ese es mi hermanito, sí, y sigue siendo mi hermanito, porque me llevaron un juguete para la casa, un juguete de carne y hueso, sí, como no. Entonces, bueno, ese es mi hermano también estudió acá, estudió contaduría, mi hermana también, pero mi hermana sí estudió en Caracas y se quedó allá. Mi hermano sí está acá, está en Acarigua, pero estudié aquí contaduría también, ¿no? Siendo ya yo profesora de la universidad. Entonces, bueno, esa más o menos fue, bueno, luego cuando yo tenía un año de edad, mi mamá se fue para Caracas e hicimos vida ya en la capital hasta que yo decidí venirme a estudiar acá en la universidad. ¿Se fue tu mamá y tu papá Sí. o ella sola? No, se fueron los dos. O sea, nos fuimos todos para Caracas. Mi papá consiguió mejores oportunidades de empleo allá porque él era albañil, él hacía pisos de granito y pisos de mármol, ¿no? En eso era que trabajaba él. Esa era la especialidad. Sí, pues usted sabe que esa gente que vino de Europa nos dejó a nosotros muchas cosas, pues nos enseñó muchísimas cosas. Los italianos enseñaron mucho lo que era la infraestructura y cómo se desarrollaba eso, y los alemanes, pues todo lo que es la charcutería. Y, bueno, los italianos también, los franceses, el pan, y así, pues, o sea, toda esa inmigración que vino de Europa nos enseñó muchas cosas y nos dejó muchas cosas buenas. Por eso es que yo creo que los países de América Latina, uno de los más desarrollados es Venezuela, porque en cuanto al arte culinario, pues es Venezuela, porque aquí la mejor charcutería que yo he comido de los países que he tenido la oportunidad de estar en América Latina es Venezuela. Y eso es gracias a la inmigración que tuvimos de Europa cuando la Segunda Guerra Mundial, es lo que yo supongo, ¿no? La confluencia de tantas culturas. De tantas culturas, sí, y sus culturas trajeron para acá
lo que ellos sabían en sus países. Entonces, usted ve esas tremendas obras de infraestructura en este país. Mi papá hacía unos pisos de granito y de mármol hermosísimos. Yo recuerdo que cuando ya nos vinimos otra vez y él hizo la primera casa en la que nosotros vivimos aquí, él trajo el granito de Caracas, un camión, y entonces lo echó ahí. La gente miraba y creía que era basura, pues creía que era piedra de relleno. Y no era piedra de relleno, era granito, era mármol. Y entonces cuando mi papá armó el piso de mármol, la gente quedó así como impresionada. Sorprendida. Sí, como no, cosas bellísimas, así es. Entonces, bueno, ese era mi papá y ella tuvo más oportunidades. Nos fuimos para allá, yo estudié la primaria en Los Teques, el bachillerato lo estudié en Los Teques, trabajé unos años allá en Caracas, hice muchos cursos, trabajé y después me vine. Y ahora vamos a conocer cómo fue esa niñez que vivió Laura en Caracas. Mire, Tuto, yo fui una niña muy feliz, ¿no? Pero era muy traviesa, mucho, yo era muy... sigue siendo. Sí, muy traviesa, Dios mío, eso verdaderamente, muy traviesa mi mamá y pobrecita, ella sufrió mucho conmigo y sigue, ¿no? Porque hoy día, por la vida que uno hace, ¿no? Ella sufrió mucho conmigo, era una mujer de campo, pues, mi mamá, y yo, pero muy buena estudiante, lo único que me ayudaba a mí era que se llama sufrimiento con amor. Sí, claro, como no, ella sufría mucho, pobrecita, y sigue sufriendo, pero yo era muy buena estudiante, entonces como era muy buena estudiante, no me botaban de las escuelas, llamaban a mi mamá, mire que su hija, que no sé qué más, pero siempre estaba ahí en la escuela, ¿no? Pero así como era muy traviesa, también yo era muy trabajadora. Bueno, eso fue lo que yo vi de mi mamá y de mi papá, pues, muy trabajadora, y a mí me gustaba mucho tener mi platica, y como mi mamá era muy humilde, pues, bueno, ellos trabajaban para darnos todo, nunca nos faltó nada, pero eran trabajadores, pues. Entonces mi mamá me tenía que hacer a mí conservas, me hacía conservas de coco y yo iba y vendía las conservas de coco. Mi mamá me hacía empanadas y yo me iba y vendía las empanadas, pero era que yo le decía, ese dinero no era para ella, sino era para mí. Yo le decía, mamá, entonces ella me prestaba el capital y yo hacía mis cosas y yo vendía empanadas, yo vendía las conservitas de coco y entonces yo vivía en eso y nunca dejé de tener dinero. ¿En qué parte de Caracas vivía? Yo vivía en Los Teques. En Los Teques, sí, yo vivía en Los Teques, sí, en el casco central de Los Teques, y hice mi vida ahí de niña también, y bachillerato y todo, yo estudié en Los Teques, pues, pero uno dice Caracas porque es que eso está cerquita, eso es ahí mismo, pues, ¿ve? La capital del estado Miranda. Entonces, bueno, y mi abuelita sí vivía en Caracas, ¿ve? Entonces, pues nos la pasábamos para allá y para acá, era como que si fuera lo mismo, ¿no? Entonces, yo hacía mi vida allá. En un pueblito en una zona de la Macarena se llamaba, para allá para Los Teques, y yo hacía mi vida ya feliz, pues feliz, pero yo viviera en eso, pues trabajando y jugaba béisbol y jugaba metra, o sea, yo no jugaba con muñecas, eso de que yo mi mamá pobrecita, yo no jugaba con muñecas, yo era pero terrible, yo peleaba con la gente si se metían conmigo, si yo veía una injusticia con un niño, aquello era una lucha, bueno, o sea, desde chiquita dije lo que iba a hacer, realmente, ¿no? Desde chiquita dije lo que iba a hacer, pero bueno, mi hermana mayor siempre fue muy seria, me corregía mucho, me enseñó mucho también, ¿no? Me enseñó mucho, ella me enseñó a... Era brava. Sí, era, como no, me casqueaba también. Cuando los hermanos mayores lo corregían a uno, no solamente gritándolo, sino que también le daban a uno cuando le tocaba, ¿no? Bueno, que eso uno lo agradece. No lo agradece porque no se murió uno por eso. Claro. Sí, y entonces pues mi hermana me enseñó muchas cosas de la casa, pues, de hacer las limpiezas, a arreglar todo, a mantener las cosas en orden, que yo tenía que ser seria, que no podía estar con esa gritazón, con esa peleadera, que entonces, bueno, ella me enseñó bastante, pues. A mi hermano más bien lo enseñé yo. ¿Y aprendiste a elaborar las conservas, hacer las empanadas, no, etcétera, para que ya tú tuvieras que depender de tu mamá, sino que eras tú misma? No, fíjese, ya grandecita sí, pero pequeña no, ella me las hacía porque yo era muy pequeña, que desde pequeña yo tendría 10 años, 9 años, yo le decía a mi mamá que, porque a mí me gustaba tener platica, y entonces yo decía, no, yo tengo que, mamá, hágame esto, y mi mamá me hacía, pues, bien, porque fue una vida de trabajo,
que uno valora mucho porque con el trabajo uno sale adelante. ¿Cómo no? Que sale adelante. Y bueno, hoy en día mi mamá, todo lo que ella necesita, yo se lo doy, todo. Absolutamente, todo lo que yo necesité, ella me lo dio. ¿Dónde estudiaste primaria? Yo la primaria estudié en Los Teques, en un colegio que se llamaba José Antonio Rodríguez López. Muy bonito el colegio. Recuerdo cuando ¿Privado salí. No, público. Siempre fue público, sí. Recuerde, Tuto, que cuando nosotros estábamos chicos que estudiábamos, las escuelas públicas eran las mejores. Las mejores. El que estaba en un colegio privado era porque era el hijo de papá y mamá que era un flojo, que no había salido bien en la pública, que no había podido. Entonces las escuelas públicas eran las mejores, increíblemente. ¿Era así? Era así. Los mejores colegios eran los públicos. Los privados eran para los que no podían en la pública. Para los flojos. Para los flojos, sí. Entonces, sí, yo estudié en la Rodríguez López, después estudié en el Instituto Ciclos Diversificados Jesús Muñoz Tebar. Ahí saqué mi 5º año y después sí me estuve como 3 años en Caracas, 3 o 4. Hice unos cursos de contabilidad, de secretariado, y entonces yo era secretaria. Yo trabajé como secretaria 4 años antes de venirme para acá por la universidad, porque de 17 años yo no quise estudiar en Caracas, en la UCB, nunca quise meter papeles allá. No quise estudiar. Quería estudiar de pronto. ¿Y por qué? Porque es que, mire, Tuto, de aquellas cosas que decían las historias que uno cree, pues. Decían, no, que en la UCB los profesores se meten con las muchachas, entonces le faltan el respeto a las muchachas, entonces les hacen propuestas indecentes, y yo me creía aquello, ¿no? Le cambiaban notas por... Sí, exactamente, ¿ve? Entonces yo dije, no, y ese cuento me llegó, pues, y yo decía, no, yo no voy a estudiar ahí, yo no, o sea, yo no, eso no es posible. Entonces, lo que hoy se llama la narrativa. Sí, la narrativa, Tuto, y nunca ni siquiera a mí me llegó ese cuento, y dije yo ahí no. Quise estudiar en la Católica, pero la Católica era costosa, y yo no sabía que habían becas, pues. La Católica era costosa y yo no teníamos para yo estudiar en la Católica, que era una universidad muy buena y me quedaba muy cerca, más cerca de donde yo vivía. Entonces, bueno, cuando tenía 17 años que salí de bachillerato, a mí me salió el cupo aquí para estudiar economía. Y mi mamá no me dejó. Mi mamá me dijo, usted para allá no va, será para que yo la vea quemando caucho, acabando con Mérida, usted para allá no se va. Y no me dejó venirme. Y entonces, no me dejó venirme. Y entonces yo me puse a trabajar, hice unos cursos y me puse a trabajar. Pero yo siempre con la cosa de que quería estudiar, Tuto. Y entonces, bueno, yo reuní mi platica. Yo siempre he sido muy buena para las finanzas. Reuní mi platica, fui reuniendo. Ya no vendiendo empanadas ni conservas. No, sino trabajando. Como secretaria. Como secretaria. Y entonces yo trabajé en lo que, yo no sé si Manaplas. Ajá. En Manaplas trabajé yo los últimos 3 años. Muy buena empresa, ¿no? Una empresa muy reconocida. Y entonces, bueno, productos de plástico, ¿no? Sí, cómo no. Productos de playa. Tenía una sucursal que se llamaba Mi Plus, que se hacían todos los semicueros y para las correas, para las carteras, para los muebles, todo el material sintético, pues. Yo trabajaba en esa área. Bueno, y reuní mi platica y me inscribí otra vez aquí. Y el cupo me salió por estadística y me vine. Y entonces le dije a mi mamá, me salió el cupo, mamá, yo me voy. Usted verá si me deja morir de hambre o no. Pero ya yo había reunido una parte para venirme. Ya sabemos que Laura, cuando tenía 17 años, le salió su cupo para venir a la ULA. Su mamá no la dejó venir, pero después, ya 4 años después, volvió a insistir y llegó a Mérida. Cuéntenos. Sí, señor. Yo llegué a Mérida un 24 de junio de 1984. Un día de San Juan. Sí, señor. Y yo recuerdo que es fiesta nacional, ¿no? El 24 de junio. La batalla de Carabobo. Exacto. Entonces yo subía yo me acuerdo como si fuera hoy, subía por la avenida Andrés Bello. Y me acuerdo del Andrés Bello sentado en su silla, en uno de esos muritos que había en la avenida. Eso no lo olvido yo. Y había un desfile. Estaba ubicado ahí cerca de la San Antonio. Exactamente, y había un desfile, y entonces aquello me parecía a mí tan bonito, ¿no? En Mérida siempre me gustó mucho. Ajá, ¿y llegaste por carretera? Por carretera. Yo llegué por carretera, llegué en autobús, y acuérdese que yo había reunido mi plática y tenía que administrarla bien, porque si mi mamá no me mandaba, o sea, yo venía dispuesta a buscar trabajo aquí, pero yo me iba a estudiar, era aquí, era donde quería estudiar, y fue donde estudié a la final, ¿no?
Bueno, y llegué a vivir a casa de una tía, en Campo de Oro, a casa hermana de mi mamá. Ahí en la Avenida 1 vivía mi tía. Y bueno, me estudié ahí un tiempo, empecé a estudiar estadística. Estadística es una carrera muy dura. La ignorancia hizo que me cambiara, porque esa carrera tiene muchísimo campo de trabajo. Es una carrera que a nivel del mundo usted la puede ejercer en cualquier parte, porque los conocimientos son iguales en cualquier parte del mundo, ¿verdad? Y una carrera con mucho campo laboral y con mucho análisis. Es muy apasionante. ¿Cómo no? ¿Cómo no? Y yo me vine a estudiar estadística, y entonces aquellas cosas que yo decía que para qué servía estadística, pero es lo que le digo, la ignorancia, ¿no? Y una parte de la universidad que está débil, porque deben enseñar a los estudiantes en el primer semestre, hacerles conocer qué es su carrera, para qué sirve, cuál es el campo laboral. Entonces, para enamorar a los chicos de esa carrera, ¿no? Que es difícil, sí, pero bueno, hay que sentarse a estudiar, hay que estar claro, pues. Y hice 2 semestres en esa carrera, me fue muy bien, yo pasé todas mis materias, pero no, yo decía que esa carrera no tenía campo laboral, y yo necesitaba trabajar después que me graduara. No había futuro. Sí. Y aquellas cosas que uno le veía futuro, y entonces yo me quería cambiar para contaduría, que yo había hecho hasta mis cursos de contabilidad en Caracas y todo, y sí, al año me cambié para contaduría pública, y empecé a estudiar contaduría, y sí me gradué, me fue muy bien, yo fui preparada. ¿Ya tu hermana había estudiado contaduría? No, mi hermana estaba en Caracas, no, el que estudió contaduría fue mi hermano, después de mí, ya siendo yo profesora, él estudió contaduría. Acuérdense que yo le llevo 8 años al artista. Así es. Sí, bueno, entonces, yo empecé a estudiar contaduría, me fue muy bien, ¿para qué? Yo era una de las mejores estudiantes de la facultad, fui preparadora de contabilidad, 3 años fui preparadora, era un sueldazo. Yo siendo estudiante me casé, y con el sueldo de preparadora yo viajaba a Caracas en avión con mi hija y venía, imagínense, y le compraba ropa a mi hija y a mi esposo, y para mí no, eso eran otros tiempos, pues. Y muy bien, como estudiante me fue muy bien, después me gradué, despuésito que me gradué salió concurso en la facultad para dar clases, yo concursé, concurso de oposición, y gané también. Pero antes de llegar allí, Ajá. a la parte De la universidad. académica, Ajá. yo te tengo que preguntar, Ajá. ¿qué pasó con aquella advertencia que te había hecho tu mamá? De que tú no te podías venir a Mérida porque iba a quemar caucho y encendía la ciudad. No, etcétera. es que lo que pasa es que mi mamá, ella creía que como yo era así tan peleona, tan impetuosa, si ella pensó que era que yo iba a ser una mujer que iba a salir a la calle a quemar caucho, a tirar, no, nada que ver con eso. Yo absolutamente nunca como estudiante me metí en ese tipo de cosas. O sea, yo nunca como estudiante no fui dirigente estudiantil, no participé en ningún grupo estudiantil. Fíjense que qué buena pregunta. Es decir, usted vino a estudiar, no a luchar. Exactamente. Yo fue a estudiar y no a luchar. No solamente vine a estudiar y no a luchar, sino que vine a estudiar o sea, porque mi objetivo era ser una profesional, trabajar y ganar dinero y ayudar a mi mamá, y ese era mi objetivo, pues. Y yo no podía salir de ese objetivo. Entonces yo, por ejemplo, de estudiante, yo nunca fui dirigente estudiantil, yo fui preparadora. O sea, yo estaba dirigida hacia el área académica, nada de política, nada, ni que me movieran para allá, pues. No, es más, me molestaba mucho cuando habían disturbios, no, a mí eso me molestaba. Te hacían perder tiempo. Claro, me hacían perder, imagínense usted, me hacían perder, y de paso me caso, ¿verdad? Y tuve mi hija, entonces más todavía, o sea, mi objetivo era graduarme para ayudar, para trabajar, para tener mis cosas, pues. Entonces, yo me acuerdo que yo de estudiante, tuto, qué cosa, cómo cambia uno, porque después fue distinto, pues. Yo de estudiante voté una sola vez, y siempre he hecho el cuento. En las elecciones estudiantiles. Y voté una sola vez porque yo les decía a los estudiantes, siendo ya profesora, mire, el día de las elecciones se ganan las elecciones, les decía a los estudiantes, y les echaba mi cuento. Yo les decía, mire, yo cuando fui estudiante voté una sola vez, y voté. ¿Y por quién votaste? Sí, claro, sí le puedo decir, y ganó este muchacho de Acción Democrática, es como Martínez, el burro Martínez, ¿qué llamaba? ¿Aquí? Sí,
Él no Sí, estudió aquí. no, entonces, ¿cómo es que le llamaban a él? Claro que sí, Dios mío. Sería Burro con Sueño. Exactamente, exactamente, Burro con Sueño. ¿Cómo es que se llama él? Rafael. Rafi, cómo no, y yo me lo encontraba por ahí, yo le decía, mire, la única, y yo le echaba el cuento, le decía, mire, la única, vota por las 5, no se me va a olvidar a mí nunca aquello. Claro. Era las 5. Era las 5, vota por las 5, y entonces yo, ¿y quiénes son los de las 5? Vote por las 5, y te digo, fue el voto por las 5, y cuando salí, ¿quiénes son las 5? A ellos, ¿qué? ¿Cómo? Bueno, y se pusieron a votar por las 5, voté por las 5, que por cierto, voté por AD, que a mí la gente me pregunta que si yo pertenezco a algún partido político. Yo digo que yo no estaba ligada a partido político así inscrita, pero inscrita sí estuve inscrita, por cierto, ¿sí? en Acción Democrática. Fui novia de Acción Democrática estando en Caracas, en Los Teques, en la parroquia, así como no. Entonces voté por el Burro Martínez, pero yo de estudiante, el Burro Martínez, perdón, por el Burro con Sueño. Burro con Sueño, Burro Martínez es otro, sí, Burro, es que yo se le decía, mire Rafael, por la única persona que yo en toda mi vida de estudiante voté fue por usted. Bueno, y yo esa advertencia de mi mamá no tenía ni idea. Es más, cuando matan a Luis Carballo Cantor, mi hija tenía 8 meses. Ok. Ese es un acontecimiento muy triste, muy duro, lamentable, muy duro, pero que vale la pena recordar. Sí. ¿Qué ocurrió cuando el asesinato de Luis Carballo Cantor? Sí, mire, yo vivía junto con mi esposo y mi hija, que tenía 8 mesecitos, vivía en las residencias estudiantiles Albarrega. Ahí vivía yo. Y entonces, ese fue un centro donde ¿cómo es? La guardia, pues, lo agredió muchísimo, lo atacó muchísimo, porque los estudiantes, ahí vivía Belisario, ¿se acuerda? Que claro. Belisario era come candela. Entonces, la guardia lanzó muchísimas bombas, yo me tuve que ir de ahí una semana por la niña, claro, la niña tenía 8 meses y no podía, pues. Y entonces, bueno, fue una situación muy dura, muy triste, ¿no? Mataron a ese muchacho así tan mal. Era hijo de un profesor de la facultad, claro, del profesor Luis Caraballo. Carballo. Sí, el profesor Luis Caraballo, Luis Carballo, sí. Y entonces, bueno, lastimosamente, pues, en esa época, un poco lo que yo le decía, o sea, yo nunca fui una tiradora de piedra, nunca, eso que dijo mi mamá no era, o sea, yo era, lo que pasa es que yo siempre, o sea, yo he sido una metida en la vida, ¿ves? Entonces, sí, uno no debe hacer así, una metida, y yo veo que a alguien lo están agrediendo, lo están atropellando, y entonces yo me meto a defender a la gente, y me meto en problemas, ¿ves? Entonces yo no puedo ver que a alguien lo están agrediendo, que lo están abusando, que lo están atropellando, porque yo salgo de una vez, claro, ¿verdad? por supuesto. Pero entonces uno se busca problemas, Tuto, sin ninguna necesidad, pero me voy a morir así, porque yo no puedo ser de otra forma sino así, ¿ves? Entonces eso, pero de ahí a yo ser tirapiedra, no, yo siempre he sido defensora de las cosas justas, de las cosas justas, y a veces la sinceridad con la que, y la pasión con la que yo le inyecto para defender las cosas, pues han hecho que yo viva situaciones que no son muy sencillas. Pero eso, pero hay que enfrentarla. Así es, ¿no? Pero además no me angustio por eso, ¿no? O sea, si le gusta, bueno, y si no le gusta, ¿cómo se hace? Pues ya la gente me conoce, pues la gente me conoce y sabe que yo le digo las cosas que yo pienso y que yo creo. Y si no son así, usted me convence, pues, de que no son así, porque tampoco es que es lo que yo digo y más nada, ¿no? Yo escucho y, bueno, si tienes razón, si es verdad, tienes razón, pues, pero impongo, pues yo pongo mis puntos de vista, no espero que los demás me digan. Pues, siempre he tenido mucho criterio, ¿ves? Y comenzaste inmediatamente que te graduaste como profesora. Prácticamente, porque yo me graduó un 19 de julio de 1991, viernes, y el decano de ese entonces, Hernán López Áñez, en la cola para entrar al aula magna, me dice, ¿usted es Laura Toro? Yo le dije, ajá, sí, pero así me decían Laura Toro, ¿no? Yo le digo, sí, me dio una tarjetica y me mandó a hablar con el ingeniero Efraín Rojas, que era el director de INREVI, el Instituto claro, Regional de la Vivienda. Por supuesto. La primera contadora de INREVI. El presidente de INREVI. La primera contadora de INREVI fui yo. Entonces yo llego. ¿Verdad? Sí, la primera contadora de INREVI. Entonces yo llego allá, digamos que me había
el decano me había dado una tarjetica y me había mandado a hablar con el ingeniero. Entonces yo le digo, mire, yo vengo de parte del profesor Hernán López. Y me dice, usted es laboratorio. Yo sigo, me dice, ¿y usted cuánto tiene de graduado? Yo le dije, me gradué el viernes. Y yo recuerdo como si fuera y soltó una carcajada. Efraín. Sí, soltó una carcajada, como diciendo, pero si esto es una muchachita, ¿no? Bueno, y empecé a trabajar ahí y él me decía, mira, carajita, así me llamaba. Mira, carajita, ¿cuánto hay? ¿Cuánto tenemos? No, muy bien, me fue muy bien. Y me estuve ahí 3 meses nada más. Porque en octubre salió el concurso, concursé en la universidad, gané el concurso de oposición. ¿En qué cátedra? En auditoría. En auditoría. Concursé por auditoría y gané mi concurso en auditoría. Y bueno, me estuve en la universidad los años que tengo, pues. Pero siempre trabajaba con el ingeniero Efraín, que me cogió mucho cariño y bien, muy bien. O sea, ¿para qué? Claro, yo estaba nueva, pero yo había sido preparadora, yo era muy buena en mi área, pues. Y además traía la experiencia de Caracas, ¿no? Exactamente, pero además el ingeniero era un hombre muy noble. Usted sabe que trabajar en un instituto de eso no es fácil porque llega mucha gente muy pobrecita que no tiene dónde vivir, que no tiene cómo pagar la inicial de las casitas, cuando en aquel entonces le daban casa y todo eso. Me acuerdo que, imagínese, eso fue cuando el gobernador era Jesús Rondón Ucete, el doctor Chicopey, sí, y entonces él hizo las casitas del ejido de Aguascalientes y se entregaron. Carlos Sánchez. Exactamente, esas casas se entregaron siendo yo la contador de IRREVI. Entonces el ingeniero, yo recuerdo que él trataba muy bien a la gente, ¿no? Eso era muy importante, porque llega gente muy humilde, que no tiene nada y que lo menos que espera es que tú lo trates con respeto. Y con cariño. Exactamente. Y eso era el ingeniero. Y muy bien, me fue muy bien. Y después, bueno, entré a la universidad, hice mi carrera universitaria también de la misma manera como fui docente, pues, o sea, como fui de estudiante. Yo a los 2 años tenía que ascender a asistente y ascendí. Y a los 6 a agregado y ascendí. Y a los 10 asociado y ascendí. Y a los 15 años yo era titular ya, profesora titular. Entre ser asociado y titular, me metí en el mundo de la política por... Bueno, porque... Pero eso fue como... vamos a lanzar... Sí. ¿Algún hecho? Claro, yo siempre estuve en el consejo de facultad. Desde que era asistente, porque tenía uno que tener escalafón. Siempre estuve de suplente y luego de principal, siempre fui principal al consejo de facultad, porque a mí me gustaba ese organismo, porque ahí se discutían las cosas de los profesores, de los estudiantes, tú podías, porque es eso, ve, uno metido, uno tiene que defender, ayudar, resolver, buscar, entonces... Y proponer. Aprendí de la profesora Ana Karine López algo empezandito, gracias a Dios, porque yo era implacable con aquella norma, no, que no se puede, porque la ley dice, porque la normativa establece, y entonces un día se me queda mirando de ver mi apasionamiento, y me dice, mire Laura, cuando las cosas llegan a estos organismos, ¿verdad? Es porque alguna falla tienen. Porque cuando todo está bien, aprobado o negado, entonces usted no hace nada aquí. Dice, usted tiene que ver el caso, estudiar el caso y buscar la norma y tratar de aplicar la norma en beneficio de la gente. Eso me lo enseñó ella siendo yo empezando. Una chamita. Sí, en un consejo de escuela. Y gracias a Dios que esa experiencia que yo viví con Ana me siguió para la vida, pues, para la vida universitaria, porque cuando tú estás en esos órganos de cogobierno universitario y de gobierno universitario, tú tienes que, lo más importante es tener empatía, ¿ve? Eso es fundamental. Tú tienes que ser empático, tú tienes que saber o tienes que ponerte, ¿verdad? En el lado, en los zapatos de la persona. Del otro. Exactamente. Porque si no, tú no eres un servidor público. Y el servidor público tiene que servir. Y para servir tiene que tener empatía. Si no, no es posible. Porque tú crees que llegas a un cargo por votos o por lo que sea, entonces tú crees que porque llegaste al cargo, entonces los demás te tienen que servir a ti al revés. Que consiguió súbditos. Exactamente, y es al revés, porque tú eres el servidor. Bueno, una vez que usted va descubriendo su vocación de luchar contra las injusticias, de ofrecer a sus alumnos más que una palmeta como antes se usaba, sencillamente comprensión,
orientación, Sí. además de los conocimientos que usted transmitía, Sí. comienza usted a trajinar la posibilidad de llegar a ocupar algunos otros cargos en la universidad. Claro, sí, efectivamente. Yo tuve más de 10.000 estudiantes. He tenido hasta ahora Alumnos. más de 10.000 alumnos en pregrado y en posgrado, mayoritariamente en pregrado, mucho más de 10.000. Y efectivamente eso que usted dice es cierto, Tutu, no solamente uno impartía conocimiento, sino como yo los agarraba en el primer y segundo semestre, uno les impartía formación también, nuevecitos, formación para la vida, pues. O sea, no solamente la universidad y los conocimientos, y los estudiantes terminaban teniéndome muchísimo, muchísimo cariño, ¿no? En la facultad los estudiantes a mí me querían mucho. Y es una manera de ganarse uno el respeto. Sí, cómo no, es que ellos sabían, pues. Inclusive yo tuve una alumna que decía, profe, yo voy a ver si no paso, era muy, muy querida, si yo no paso con usted, me voy de aquí, de esta facultad. Y efectivamente no aprobó conmigo, me dijo, no, yo me voy por humanidades, ella era atleta de alta competencia. Ajá. Y Aranguren absorbía a todos los atletas de alta competencia para la facultad porque a él le gustaba ganar todas las competencias en fase. Sí, Manuel Aranguren siendo decano, él era un cazatalento. Entonces agarraba a todos los atletas de alta competencia y les daba cupo en la facultad. Pero entonces habían estudiantes que no les gustaba. Entonces ella, Amalia, fue una de las estudiantes, ahorita es empleada de la universidad en educación física, en deporte. No la loca Amalia. No. Que de loca no tenía nada. La loca Amalia que de loca no tenía nada. No, ella está ahorita en la piscina del centro. Bueno, y me dijo, profe, si yo no paso con usted, yo me voy. Efectivamente, eso salió malísimo porque ve que los amigos, si usted es amigo, usted no le puede regalar las cosas, usted dígale la verdad. Y ella salió mal. Y en educación física, en humanidades, se graduó de magna cum laude, pues. En la facultad se hubiera salido con 10 y después de muchos años. Esa era su vocación, pues. Entonces eso, uno formaba también, uno formaba para la vida y el conocimiento. Hoy día, pues, tengo estudiantes en todo el mundo y todos me quieren, pues, profe, aquí tiene un espacio cuando quiera. Eso hizo que yo también, Edgardo Bianco, tenía un grupo en la facultad que se llamaba el Grupo Bianco. Yo era activa de ese grupo. Ese era un grupo que no ganaba elecciones, pero ponía decano. Y no ganaban porque decían que era un grupo muy radical, o sea, se parecían a mí. Y generaba mucha opinión. ¿Cómo no? Y yo era de ese grupo, pues, o sea, yo formé parte del Grupo Bianco. Y iba en las planchas al Consejo de Facultad del Grupo Bianco, y ahí fue donde yo me formé, digamos, a nivel político. Inicié mi formación política con el Grupo Bianco en la facultad. Y entonces, bueno, ya se me metió la espinita de la política, y entonces arranqué en ese mundo. Y bueno, sí, efectivamente fui consejera de escuela, fui consejera de facultad muchos años. Llegué a ser decana, la única de ese grupo que llegó a ser decana, y yo creo que llegué a ser decana porque no me impulsó el grupo. Me apoyaron, sí, pero no salí como representante como la candidata del grupo Bianco. No, porque Bianco se fue, como cuando Michel fue rector, Bianco se fue director de personal, y entonces nos desarticulamos en la facultad un poco. Quedó Aquiles Álvarez, que después se formó parte de la Fuerza Bolivariana Universitaria y ahora ya es opositor, y bueno, como todo, ¿no? Pero entonces no era lo mismo, Bianco era otra cosa, pero éramos un grupo muy crítico, sí, con mucha presencia, digamos, en cuanto a la discusión y el debate, sí, como no, que era lo que a mí me gustaba. Yo conocí a Edgardo cuando llegó a estudiar aquí. Imagínese usted. Bueno, entonces, inclusive Bianco me decía, tú no tenías que estudiar contaduría, tú tenías que estudiar economía. Contaduría es una cuenta T. Y yo le decía, déjame mi cuenta T quieta. Bueno, y entonces así comencé yo en la política con Edgardo Bianco, con el grupo, y bueno, fui candidata a decana yo dije, bueno, vamos a ver cómo nos va, y resulta que gané el decanato. Bueno, y fue quizás un reconocimiento. ¿Quiénes compitieron contigo? Conmigo compitió el profesor Alejandro Gutiérrez. Alejandro. Compitió Raúl Huisi. Raúl. Compitió Alirio Peña y yo. Entonces decía, bueno, mire, Tuto, decía, en fases hay 4 candidatos. Raúl Huisi, Alejandro Gutiérrez, Alirio Peña y una muchacha. Yo no tenía ni nombre. Ajá. A nivel político era así. Y una muchacha. Y la muchacha, desconocida. La desconocida para la calle, porque efectivamente yo era desconocida para la calle, pero en la facultad era muy conocida. Y era muy conocida porque yo en el consejo de facultad, yo peleaba mucho por las cosas de los profesores,
por los casos que llegaban de los profesores, yo defendía, no me importaba, a mí no me importaba si usted era de un grupo, era de otro grupo, o era independiente, no me importaba, yo veía el caso, yo leía el caso, yo veía la norma, yo decía, por aquí se puede resolver, vamos a buscar la forma. Y yo creo que eso fue lo que hizo que yo ganara el decanato, ¿no? Entonces, en la calle sí era desconocida, pero en la facultad no. Y a nivel estudiantil arrasé. O sea, a nivel estudiantil a mí me daba hasta pena decir mis votos, pues yo. A nivel estudiantil, en la primera vuelta, un candidato sacó, el que más sacó 300 y yo saqué 1000. En los estudiantes. En los estudiantes, 300. Y yo a nivel profesoral, el profesor Alejandro sacó 21, Alirio sacó 24, Raúl sacó 25 y yo saqué 25. ¿Ve? Lo que pasa es que Raúl no clasifica para la segunda vuelta conmigo, clasificó a Alirio que sacó 24 votos a nivel profesoral, porque Raúl sacó 200 a nivel estudiantil y Alirio 300 y algo. Yo ahí no tenía, estuvo la diferencia. Entre ellos dos, ahí estuvo la diferencia. Ganó por unas décimas, pasó a la segunda vuelta de Alirio conmigo. De todos ellos, el único que llegó a ser decano. Después fue Alirio, Raúl, sí. Raúl. Después, porque entonces en la segunda vuelta, a nivel profesoral, yo saco 47 votos, eran 100. 47 votos, Alirio saca 47 votos, o sea, quedamos empatados a nivel profesoral, pero a nivel estudiantil yo saqué 1500 votos y Alirio 500. Pues. O sea, fue una paliza. Una paliza, a mí me daba pena aquello, pero bueno, fue así, pues los estudiantes a mí me querían mucho, mucho, mucho. Me acuerdo que llegaron unos estudiantes en un autobús de la UCB a repartir chuletas en la facultad en contra mía, y entonces los muchachos que estaban conmigo empezaron a repartir los votos que yo había sacado en la primera vuelta, y se fueron, dijeron, no, pero ¿y contra quién estamos compitiendo aquí? Ajá, y se agarraron su autobús y se fueron y le dijeron. Un viaje de Caracas a Mérida para venir a malponer a una candidata. A repartir chuletas increíbles. Sí, no, pero eso pasó. Bueno, esa es la política, tu universitaria y del país, lastimosamente, ¿no? Pero bueno, después yo fui decana y yo no me puedo quejar. A mí me fue extraordinariamente bien. Yo dirigí para todos. Yo tuve un decanato bien amplio. Ahí todo el que quiso participar, participó. Recuerde que usted en la facultad que yo tengo ahí tenía 2 rectores, un vicerrector administrativo, el profesor Julio Flores, el profesor Henry también fue vicerrector administrativo, o sea, yo estaba llena de autoridades. Y Michelle también, ¿no? Y Michelle fue vicerrector administrativo, Julio Flores y el profesor Hernán López Áñez, los 3, y Henry y Michelle fueron rectores, ¿no crea usted? Así es. O sea, una facultad llena de autoridades, una facultad llena de autoridades. Usted fue candidata a vicerrectora administrativa en 2 oportunidades. Sí, sí, fui candidata a vicerrectora administrativa en el 2012, cuando se venció el lapso de las autoridades, y el año pasado. En el 2000, la suspendieron. La suspendieron en las 2 oportunidades. No, en el 2012, no, fui candidata en 2 oportunidades, en el 2008 y en el 2012. En el 2012 la suspendieron, el año pasado ni siquiera, pues no se dieron las elecciones. En el 2008 gané en la primera vuelta el proceso electoral, y en la segunda habíamos 3 candidatos. El profesor Manuel, yo no quise ser candidata a decana otra vez. Si hubiese sido candidata a decana, quizás todavía fuera decana. Madre, sí, todavía fuera decana, porque hubiera ganado, sí hubiera ganado. El profesor Raúl ganó por 4 votos, un candidato que era nuevo, pues. Yo hubiera ganado otra vez. Por fortuna no, porque a mí no me gustan las reelecciones, yo siempre estoy en contra de eso. Y si yo estoy en contra de la reelección, yo tengo que dar el ejemplo. Por supuesto. No es que estoy en contra de la reelección, pero yo soy candidata eterna, eso no puede ser. Entonces, en el 2008 yo fui candidata cuando dejé el decanato, candidata a vicerrectora administrativa, era el profesor Heriberto, que era del chavismo, profesor Manuel Aranguren y yo. Y yo gané en la primera vuelta, yo quedé de primera, el profesor Manuel de segundo y el profesor Heriberto de tercero. Para la segunda vuelta, por mi posición política histórica, pues el chavismo apoyó al profesor Manuel y él ganó el vicerrectorado administrativo. Digamos que no porque es chavista, sino porque era contra mí, pues. Simplemente por mi posición histórica, que yo he sido opositora. Y si hay nuevas elecciones, o si hay elecciones, usted... Si llega a haber un proceso electoral, quizás... ¿Insiste en la candidatura? Oye, si hay un proceso electoral y si yo decido ser candidata, a lo mejor no voy a ser candidata al administrativo, a lo mejor voy a ser candidata a otro cargo.
pero esperemos a ver qué acontece, ¿verdad? A otro cargo Universitario. de autoridades universitarias. De autoridades, sí. A otro cargo de autoridades universitarias, porque va a depender de cuál es el proyecto que tú tienes, de cuál es el mejor cargo de llegar tú para implementar ese tipo de proyectos y el equipo rectoral también, okay. Claro, es muy importante. Pero eso ahora, Laura, háblanos de tu vida afectiva, tu vida amorosa, tu familia. Sí, bueno, yo llegué acá y después de los 2 años de estar acá me casé con el que es mi esposo hoy día. Tenemos 39 ya son años. ¿Unos cuantos? 39 años de casado tenemos. Ah, esos son los que yo voy a cumplir ahora en mayo. ¿Con la esposa? Con mi esposa. Ah, claro. Bueno, nosotros cumplimos 30. ¿Hoy es cuánto? ¿Ah? ¿Hoy es cuánto? Hoy es 6 mañana, de febrero. Mañana cumplo 39 años de casada. Ah, mañana bueno. 7 de febrero. 39 años de casada, tengo 3 hijos, tengo dos mujeres y un caballero. Mi hija mayor es químico farmacéutico. Ella... ¿Está aquí, no? Sí, ella estuvo 9 años en Ecuador. 9 años en Ecuador y bueno, al año de estar ella en Ecuador, yo me fui para allá en un año sabático para ayudarla. Y cuando llegué, sí estaban viviendo una situación bien difícil, ¿no? Yo como me fui con mis títulos, me fui de año sabático, me fui con mis títulos, los registré allá y al mes conseguí trabajo. Yo dije, bueno, yo trabajo este año y luego me voy para la casa otra vez. Pero ya yo era jubilable, pues ya yo tenía más de 25 años como profesora aquí en la universidad. Y Tuto, mire, yo le di a mi universidad todo, la vida entera. Se la di a la universidad. Le sigo dando, claro. Pero mientras estuve activa, yo le di a la universidad mi vida entera. Combinaba la universidad con mis hijos porque nunca, como dijo mi hija, mamá, usted tanto que trabajó y tanto que activó en política y nosotros nunca sentimos que usted no estuviera. Porque es que yo a mis hijos les hacía la comida, yo a mis hijos les dejaba la lonchera, yo a mis hijos me paraba tempranito y los vestía. Me ocupaba de mis hijos. O sea, yo nunca dejé a mis hijos en manos de otra persona. Ok. Nunca. ¿La otra hija? La otra hija es artista, es licenciada en artes visuales. Hizo una maestría en Argentina en teatro y artes performáticas y el año pasado decidió irse a España. Tuvo como 5 años. Está en España. ¿En qué parte de España? Ella está en Valencia, pero ella está en una provincia de Valencia que se llama Petrer, una provincia de Valencia. ¿Y el chamo? Mi chamo está aquí, estaba en Argentina, se fue con la hija. Mi chamo es chef. Es el que está en este espacio. Estuvo en Argentina 5 años, trabajó en la Patagonia, aprendió cocina molecular y trabaja con pan, trabaja con eventos que se hacen aquí en esta casa, pues que este espacio se le acondicionó para que él trabajara en esa área. Mi hijo trabaja en esa área. Entonces, ellos sí se llevan, la mayor le lleva la segunda 5 años y la segunda le lleva al varón 8. O sea que tienen... ¿Cómo le llevabas tú a tu hermano? A mi hermano, sí, ellos cada uno fueron criados individualmente, o sea, no fue que uno le quitó el tiempo al otro, no. Yo me dediqué a mis 3 hijos, pues, y bueno, mis 3 hijos estudiaron en toda su vida en el Fátima, luego estudiaron en la universidad, y bueno, cada uno haciendo su vida. Y tengo un nieto, mi nietico. ¿Y tu esposo? Mi esposo es ingeniero forestal. Muy poca gente lo conoce, muy poca gente, porque... ¿Y el nombre? José González. Mi esposo se llama José González Chiguarero del Aldear Verde. Del Verde. Del Aldear Verde, sí. Él es chiguarero. Él poco conocido porque por mi vida política yo evité que a él se viera afectado cuando igualito se vio afectado porque él trabajaba en el área de la construcción. Y entonces yo no quería que él se viera afectado precisamente por igualito se vio, pero bueno, hemos tenido una vida bonita porque somos totalmente diferentes. Él es un pacífico, él es tranquilo, él es calmado. Bueno, se complementan. Nos complementamos. Okay. Aquí la que es una fiera soy yo, pero... Ya lo que nos queda es un minuto. Un minutico. Ajá. ¿Cuál es la Venezuela que a ti te gustaría que tus nietos disfrutaran? La Venezuela que yo quería que mis nietos disfrutaran fue la Venezuela que yo disfruté.
una Venezuela llena de oportunidades, una Venezuela llena de prosperidad, de éxito, una Venezuela donde los jóvenes realmente que se forman para la vida y que se forman para el trabajo, tengan la oportunidad de trabajar. Una Venezuela donde nuestros jóvenes no tengan la necesidad de irse a ningún otro país a pasar vicisitudes y a llevar a tener una vida muy dura y muy difícil, porque mire, los inmigrantes tienen una vida extremadamente dura y extremadamente difícil. Esos jóvenes que se encuentran en otros países deberían estar en su país, dándole a su país lo que ellos aprendieron. Lastimosamente, por la situación política que tenemos, ellos no tienen esa posibilidad. Pero yo tengo mucha fe en que vamos a lograr tener ese país libre, ese país de oportunidades para nuestras generaciones, para esos muchachos que no fueron culpables de que esto que tenemos ahorita, no fueron culpables de ello, pero están viviendo las consecuencias. Yo espero en Dios, ¿verdad?, que logremos rescatar este país y que con todas las riquezas que se tienen, pero sobre todo la riqueza de sus seres, de sus venezolanos y de las personas, esa riqueza la podamos explotar acá y que seamos un país de gente solidaria, como siempre fuimos. Muy bien. De buenos amigos. Muchas gracias a Laura Luciani Toro por haber aceptado nuestra invitación, por haber estado con todos nosotros. A ustedes, gracias por la audiencia. Y será hasta otra oportunidad en la que les mostraremos un nuevo rostro y conocerán otra historia. Rostros que dejan huella fue un obsequio de los parques temáticos Los Aleros, la Venezuela de antier y la montaña de los sueños. Este Día del Trabajador celebra con tus compañeros en nuestros parques temáticos. Del 1 al 4 de mayo, entrada especial de $15 por persona, incluye degustación de sabores típicos. Celebra con tus compañeros en los mejores parques del país. Reservas al 0412-425-8546. Campo Rico es la marca. Pruebe el queso amarillo de búfala, la crema de leche o natilla y el requesón. Sin discusión, Campo Rico es la marca. El Hotel Convención Boutique de Mérida es el lugar de encuentro de quienes nos visitan y de sus familias. En la avenida Alberto Carnevali, vía La Hechicera. El Centro Odontológico de la doctora Berta Farías en Caracas y en Mérida te permite sonreír sin límites. ¡Pare de sufrir! Si tiene plagas en su casa, comercio o industria, Fumigaciones Mahoma se las exterminará. Contamos con productos de alta calidad, supervisados por profesionales capacitados y debidamente certificados por todos los organismos competentes. Disfrute de un ambiente saludable y libre de plagas gracias a Fumigaciones Mahoma. Puragua Express, el mejor seguro para tu salud y la de tu familia. Y ahora, para tu comodidad, el envase de medio litro de agua purificada. Puragua Express en el Centro Comercial Alto Chama. Sonido Impacto 22. Venta y alquiler de equipos audiovisuales en el segundo piso del Centro Comercial Las Tapias. Asociación Cooperativa Cicerca le ofrece todo lo que se elabora con cemento, ferretería en general y asesoría a las comunidades organizadas. En la Avenida Centenario de Ejido, entre el Centro Comercial Centenario y el Villa Suite, de la mano con la comunidad. Este es el mensaje de civismo. Nada es más despreciable que el respeto basado en el miedo. Si no somos libres, nadie nos respetará. Este fue el mensaje de civismo.